Artículo 23 bis. Responsabilidad penal autónoma de la persona jurídica. La responsabilidad penal de la persona jurídica en delitos de corrupción y vinculados es independiente de la responsabilidad penal de la persona natural y subsiste aun cuando 1. No sea posible el procesamiento o no resulte condenado el interviniente, sea este el órgano, representante o persona natural. 2. La responsabilidad penal de la persona natural se haya extinguido conforme a las reglas de la extinción de la acción penal. 3. No sea posible establecer la participación de los responsables individuales. 4. La persona jurídica haya sido objeto de transformación, fusión, absorción o escisión, en cuyo caso la responsabilidad se trasladará a las entidades en las que se transforme, quede fusionada o absorbida o resulten de la escisión, salvando derechos de terceros de buena fe. En tal caso, la jueza, juez o tribunal moderará la sanción a la entidad en función de la proporción que la originariamente responsable guarde con ella, o 5. Se produzca la disolución aparente de la persona jurídica. Se entiende por disolución aparente cuando la persona jurídica continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados. El artículo 23 bis del Código Penal boliviano establece la responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas en delitos de corrupción y vinculados. Esto significa que las personas jurídicas pueden ser sancionadas penalmente por la comisión de estos delitos, independientemente de que los autores del delito sean personas naturales. Para que una persona jurídica sea considerada responsable penalmente, es necesario que cumpla con los siguientes requisitos. La persona jurídica debe haber realizado el hecho antijurídico doloso. La persona jurídica debe haber tenido la intención de realizar el hecho antijurídico. El hecho antijurídico debe ser un delito de corrupción o vinculado. La responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la responsabilidad penal de las personas naturales que intervinieron en la comisión del delito. Esto significa que la persona jurídica puede ser sancionada penalmente, incluso si las personas naturales no son procesadas o condenadas. El artículo 23 bis. También establece algunas excepciones a la responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas. Estas excepciones son las siguientes. No es posible el procesamiento o no resulta condenado el interviniente, en este caso, la responsabilidad penal de la persona jurídica no se producirá si no es posible procesar o condenar a la persona natural que intervino en la comisión del delito. La responsabilidad penal de la persona natural se ha extinguido conforme a las reglas de la extinción de la acción penal, en este caso, la responsabilidad penal de la persona jurídica no se producirá si la responsabilidad penal de la persona natural se ha extinguido por prescripción, amnistía, indulto u otras causas. No es posible establecer la participación de los responsables individuales, en este caso, la responsabilidad penal de la persona jurídica no se producirá si no es posible establecer la participación de las personas naturales que intervinieron en la comisión del delito. La persona jurídica ha sido objeto de transformación, fusión, absorción o escisión, en este caso, la responsabilidad penal se trasladará a las entidades en las que se transforme, quede fusionada o absorbida o resulten de la escisión. Sin embargo, la sanción se moderará en función de la proporción que la originariamente responsable guarde con ella. Se produce la disolución aparente de la persona jurídica, en este caso, la responsabilidad penal de la persona jurídica se producirá si la persona jurídica continúa su actividad económica y se mantiene la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados. Otra interpretación del artículo 23 bis nos indica que debe tener en cuenta los siguientes aspectos. La responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas es una medida importante para combatir la corrupción y los delitos vinculados. Esta medida permite sancionar penalmente a las personas jurídicas que son responsables de la comisión de estos delitos, independientemente de que las personas naturales que intervinieron en su comisión sean procesadas o condenadas. La necesidad de establecer una lista de delitos de corrupción y vinculados. La lista de delitos de corrupción y vinculados debe ser exhaustiva y precisa. Esto permitirá que las personas jurídicas tengan un conocimiento claro de las conductas que pueden dar lugar a su responsabilidad penal. La necesidad de establecer un procedimiento claro para la determinación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El procedimiento para la determinación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas debe ser justo y transparente. Esto garantizará que las personas jurídicas sean sancionadas penalmente solo si han incurrido en un delito de corrupción o vinculado.